Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me
días a todos. Queremos darles la bienvenida, agradecerles por estar ahí del otro lado y poder compartir junto con nosotros, la familia Vida Plena, de este tiempo hermoso que el Señor preparó para nosotros hoy. Hoy es un día más donde nos congregamos por este medio y queremos compartir con ustedes un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo, un tiempo donde Dios, nuestro Padre amado, nos va a hablar y va a capacitarnos y nos va a enseñar hoy algo nuevo que Él tiene preparado para nosotros. Te invito a que te puedas despojar de todo, que puedas hacer un alto en tu rutina del domingo y que puedas dedicarle estos 30, 45 minutos que dura la reunión para enfocarte en el Señor, para enfocarte en sus cosas, para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para entregar lo que vos también tenés para entregar. Y bueno, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Oramos? Bendito Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que un día más se extiende sobre nosotros, y gracias, Señor, porque vos estás y vos nos vas a hablar en este día. Te pedimos que tomes el control de esta reunión y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es saber que contamos con tu abrazo, Señor. Ese abrazo que todo lo cambia. Ese abrazo que puede detener cualquier tormenta. Y entendemos, Padre, que hoy escuchamos tu voz que nos dice: no temas, hijo mío. Yo soy quien te guarda. Yo soy quien te cuida. Gracias, Señor. Cansado estoy, Señor. Otra batalla más y no encuentro paz. Acudo a ti. Mis fuerzas ya no están y la tormenta cuando acabará. Y es entonces que me abrazas y escucho que me cantas una canción de amor que consuela mi alma. Y es entonces que me abrazas, renuevas mi esperanza. Escucho tu voz decir: no temas, soy quien te guarda. Estoy contigo, dice el Señor. Escucha mi voz. En ti esperaré. Quiero confiar aunque no te pueda ver. Sé que a mi lado estás. Mis fuerzas ya no están y la tormenta cuando acabará. Y es entonces que me abrazas y escucho que me cantas una canción de amor que consuela mi alma. Y es entonces que me abrazas, renuevas mi esperanza. Escucho tu voz decir: no temas, soy quien te guarda. Oh, 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 oh. Tu amor echa fuera el temor.
puede comprender, Señor, ni se puede medir, que escapa a mi comprensión, pero aún así siento tu abrazo cada día, cada noche. En el nombre de Jesús declaramos que tu abrazo, Señor, el que sana toda herida. En el nombre de Jesús declaramos que todo dolor se va cuando sentimos tu abrazo. En el nombre de Jesús declaramos que toda soledad se tiene que ir, que toda falta de perdón, que toda falta de perdón se va en el nombre de Jesús cuando sentimos tu abrazo. Tú nos llamaste, Señor, tú nos escogiste, nos apartaste para ti. Y a pesar de lo que éramos y a pesar de lo que somos, tu abrazo llega a nuestras vidas. Y es entonces que me abrazas y escucho que me cantas una canción de amor que consuela mi alma. Y es entonces que me abrazas y renuevas mi esperanza. Escucho tu voz decir: no temas, soy quien te guarda. Oh, oh, oh. Tu amor echa fuera el temor. Así es tu amor, tu perfecto amor, tu amor. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Lamentaciones 3, del 21 al 24, y dice así: esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Hoy quería compartir con ustedes esta palabra porque habló a mi corazón y además es una palabra que es muy propicia en este tiempo. En la versión Reina Valera dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y muchas veces estamos así, estamos viviendo solamente gracia sobre gracia, como dice la palabra. Y este es un tiempo donde tenemos que aprender a vivir por gracia, porque nunca faltan sus bondades, como dice acá. Nuevas son cada mañana. Hoy, en esta mañana, cuando nos levantamos, cuando vos te levantaste, cuando yo me levanté, el Señor renovó sobre nosotros su misericordia, renovó sobre nosotros su gracia. Y por eso puede decir mi alma: el Señor es mi porción y en Él espero. Esta es una promesa de bendición, es una promesa de amor, es una promesa de un Padre eterno que nunca nos falla y que siempre está con nosotros. Yo quiero animarte a que puedas tomar esta promesa hoy y también abrazado a esta promesa desde tu casa, puedas también disponer en tu corazón tu diezmo, tu ofrenda. Abajo va a estar pasando un número si tenés alguna duda, si querés comunicarte. También para que puedas enviar tus pedidos de oración o si querés simplemente comunicarte porque necesitas que te respondan alguna pregunta que en este tiempo surge, que puedas estar comunicándote. Te invito a que dispongas en tu corazón, como te decía, tu diezmo, tu ofrenda. Y también quiero recordarte que seguimos reuniendo nuestro kilo de amor. Si vos también querés ser parte de esta tremenda bendición, te invito a que puedas acercar tu kilo de cualquier producto de la canasta básica a la iglesia, o comunicarte con los dos números que van a estar saliendo ahora en pantalla, con alguno de estos dos números, para también poder ser parte de esta tremenda bendición. Oramos. Bendito Dios, queremos darte toda la gloria porque vos cada día nos provees, haces que podamos ser bendecidos por vos, papá.
Y hoy te pedimos para que estés tomando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, en tu altar, para que estés tomando todo lo que tenemos nosotros también para darte a vos en obediencia y también en gratitud, papá, porque vos sos bueno y porque, como dice tu palabra, nunca decayeron tus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos y hermanos, qué privilegio poder estar un domingo más junto a la palabra de Dios. Quisiera en esta mañana compartir una palabra, un pensamiento que lo he titulado Firmes en la Palabra. Parecería que es un título un tanto trivial, un tanto común, un tanto habitual, esto de estar firmes en la palabra, pero quisiera que el Señor nos guíe para que realmente podamos entender claramente qué significa estar firmes en la palabra y por qué debemos estar firmes en la palabra. Bueno, quiero comentarles que estos días pasados, como ocurre habitualmente, ¿no?, una de las necesidades que tenemos los cristianos, estaba pidiendo a Dios revelación. ¿Cuántas veces nos inclinamos ante la presencia del Señor pidiendo la revelación en algún tema, en alguna palabra, pero por sobre todas las cosas que nos transmita su voluntad y en aquellas cosas que necesitamos conocer para que nuestra vida sea perfeccionada? Dentro de los pensamientos que venían entonces a mi cabeza, pensando en esto de la revelación, me acordaba de aquel momento, de aquel pasaje, de aquella historia que nos cuenta la Biblia, que tenían que ver con Samuel. Aquel joven que fue, o aquel niño que fue entregado al sacerdote Elí para que esté en el templo y sirva en el templo. Y se encontraba Samuel durmiendo en el templo, allí donde estaba el arca de Dios, y ministrando en el templo, ya un muchacho joven. Y de pronto una noche escucha que lo están llamando. Se levanta y va hacia el lugar donde estaba Elí y le pregunta, donde estaba el sacerdote. Elí le pregunta qué necesitaba, que lo estaba llamando. Entonces Elí le dice que no lo estaba llamando. Dice: anda a acostarte de nuevo porque yo la verdad que no te llamé. Dice la palabra de Dios, y aquí los invito a leer, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Dice así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué triste es esto cuando uno llega, pasan los años, pasa la vida, y uno no había, hasta entonces, conocido la voz de Jehová. No había conocido aún la voz de Jehová. ¿Cuántas personas pasan por este mundo sin conocer la voz de Jehová? Tal vez escuchan muchas cosas acerca de Dios, pero no reconocen la voz de Jehová. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿No? La palabra tiene su revelación, tiene su explicación, aquella explicación que el Espíritu Santo produce en nosotros, hace en nosotros, trae a nuestra mente y a nuestros corazones para que vayamos conociendo a Dios. Voy a continuar con el versículo 9 y 10 de este pasaje de 1 Samuel 3, y dice que después de haber pasado durante 3 oportunidades esta experiencia, esa misma noche se vuelve a dormir, se despierta porque lo están llamando, y así cuando la tercera vez llega a Elí interpreta lo que estaba sucediendo y le dice así, versículo 9 del capítulo 3: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué interesante esto, que cuando Dios te llama, cuando Dios nos llama directamente y escuchamos su voz y podemos reconocerlo, nos llama por nuestra voz. ¿Se acuerdan unos domingos atrás cuando hablábamos de Zaqueo, que el Señor pasa y lo llama por su nombre? Zaqueo, baja, que necesito estar contigo. Hay 2 razones que podríamos considerar como situaciones claves en esta historia,
y con respecto a la situación, al estado de Samuel, que es ¿por qué escucha o por qué tantas veces le ha llamado o por qué no podía interpretar Samuel que era Dios el que lo estaba llamando? Bueno, dice la palabra de Dios, y como ya lo hemos leído en el versículo 7, que como primer razón dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando uno no conoce la palabra de Jehová, cuesta interpretarla, cuesta entenderla. Por eso, qué importante que es que nos familiaricemos con ella para que podamos realmente comprenderla. Y en segundo lugar, como dice el capítulo, en este capítulo dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Cuando la palabra de Dios es escasa, cuando la palabra de Dios no llega con habitualidad a nuestros oídos, a nuestro corazón, es natural que no la reconozcamos, es natural que no la comprendamos. No, por eso esa palabra tiene que abundar en nosotros, tiene que estar permanentemente todos los días, acercándose a nuestros oídos, a nuestros corazones, para que la reconozcamos. Dice la palabra de Dios que debemos estar acostumbrados, así como las ovejas están acostumbradas a reconocer la voz de su pastor, ¿no? Debemos reconocer la voz del pastor, de nuestro pastor, del buen pastor, de Jesucristo, porque Él es el que nos habla permanentemente y nosotros estamos habituados. Podemos reconocer que es Dios el que nos está hablando. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 voy a leer. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Habiendo hablado Dios de muchas maneras, siempre se reveló, siempre se dio a conocer, siempre, por ejemplo, cuando iba a Damasco, cuando Pablo iba a Damasco, se reveló, ¿no? ¿Quién era el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y así podemos ver cuando llama a uno, a otro y le lleva palabra, a un profeta, a otro, o se manifiesta de alguna manera, se da a conocer que Él es Dios. El ministerio del Señor mientras estuvo en la tierra era precisamente esto: predicar el Evangelio para que toda persona le conozca. Y la palabra era precisa, era concreta, era contundente. Y esta palabra era: arrepentíos, creed al Evangelio. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, perdón que se me cambiaron los renglones, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. La necesidad de arrepentirnos para que esa palabra pueda ser comprendida, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y sea aquel que nos revele la palabra de Dios, nos transmita la palabra de Dios. Cuando esto sucede, cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, dice la palabra que van a venir a nuestras vidas tiempos de refrigerio. Tal vez estamos un poquito, y generalmente, y más en este tiempo, tal vez aturdidos por las cosas raras que están pasando, ¿no? Y qué lindo sería un refrigerio, un descanso, un vivir en tranquilidad, en paz. Esto es posible cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones por habernos arrepentido de nuestros pecados y habernos convertido, un giro de 180 grados, una vuelta al Señor y empezar a caminar en pos de Él. Arrepentidos y convertidos para que vengan esos tiempos de refrigerio. Y continúa diciendo:
que es necesario que el cielo reciba al Señor, a nuestro Señor, que fue al cielo, ¿no? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, dice. Todas las cosas deben ser restauradas para que el Señor vuelva a la tierra. Él está esperando eso, Él está buscando eso, Él está trabajando en su iglesia para que se restauren todas las cosas naturales y las cosas sobrenaturales de Dios. Porque a veces podemos decir, bueno, las cosas naturales de pronto no son restauradas porque hay demasiado pecado, porque hay complicaciones en la naturaleza, por el efecto de esta experiencia o de aquella otra, que los hombres mismos provocan. Pero con respecto a lo espiritual, podríamos decir, a la restauración de aquellas cosas que tienen que ver con lo espiritual, eso seguramente no es necesario. No puede haber sido cambiado. Sin embargo, las cosas fueron cambiando. En la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, podemos encontrar, y antes también, tiempos de silencio, como hemos leído y dice la palabra, que hubo escasez de la palabra en la tierra. Durante la vida de la iglesia también hubo tiempos en que escaseó la palabra o había escaseado la palabra, y esto llevó a que, como la palabra no era totalmente predicada, hubo muchas cosas que se fueron perdiendo con el correr de los años y de los siglos, ¿no? Así, había cosas espirituales que tenían que ser restauradas. ¿Cuáles son estas cosas que estaban en el corazón de Dios y tenían que ser restauradas? Aquellos que Dios estableció para su iglesia, aquellos dones que Dios estableció para su iglesia. Había dones que se habían perdido, ¿no? Los dones del ministerio que se detallan, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice la palabra, hablando de los dones ministeriales, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estas características, estos dones que Dios distribuyó para su iglesia, ¿no? Se fueron perdiendo o no se fueron usando adecuadamente, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿y para qué Dios dio estos dones? Porque si sabemos para qué los dio, también vamos a saber por qué tienen que ser restaurados. Nótese que aquí dije, ¿para qué Dios dio estos dones? ¿Para qué? La pregunta habitual que nosotros tenemos es ¿por qué? ¿No? Pero ahora cambiamos un poquito nuestra manera de pensar y nos preguntamos ¿para qué? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Para qué Dios permite que suceda esto en mi vida? ¿Para qué? Porque Dios necesita que conozcamos los para qué, para que los podamos utilizar y poner en práctica como corresponde. Efesios capítulo 4, que habíamos mencionado recién acerca de los dones ministeriales, dice que acá nos da el para qué. Efesios capítulo 4, versículo 12, voy a leer hasta el 14, dice: a fin de perfeccionar a los santos, constituyó Él a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, estos ministerios, estos 5 ministerios debían estar presentes en la iglesia del Señor. ¿Para qué? Porque esta iglesia, que sigue desde la fundación de la iglesia hasta que venga el Señor, ¿no? Debe seguir creciendo, debe seguir perfeccionándose, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto. Esto nos da la idea de cómo debemos seguir avanzando y caminando, porque todavía no hemos llegado y seguramente no vamos a llegar, ¿no? Pero tenemos que ir caminando en esto, a llegar a tener la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para enseñar emplean con astucia artimañas del error. Esa es la necesidad de ser alimentados, de avanzar en esto que Dios quiere que vayamos conociendo, que vayamos teniendo esa revelación de la que hablamos al principio. Tu palabra revelada, Señor, para que tu perfecta voluntad se pueda seguir cumpliendo en mi vida. Por eso dice después el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses que nadie nos engañe con razonamientos persuasivos. Es decir, el enemigo, Satanás, el diablo, a través de distintas maneras quiere poner a nosotros pensamientos persuasivos para que nos separemos, para que no avancemos, para que no caminemos en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? Porque la idea era firmes en la palabra. ¿Cómo estamos caminando en la palabra? ¿Estamos firmes? ¿Estamos reconociendo la voz de Dios? ¿Es Dios nuestro pastor? ¿Es el Señor nuestro pastor que reconocemos su voz y la seguimos? ¿O nos parece un poco extraña cada vez que Dios nos habla? Pero si seguimos la voz de Dios porque la reconocemos, también reconocemos cuando esa voz no es de Dios. Cuando el que da el mensaje, cuando da una enseñanza, es equívoca, no es correcta, no está conforme al corazón de Dios. Y no son solamente enseñanzas que aparentan ser cristianas, aparentan tener buen nombre, sino aquellas que están en el mundo y que el mundo trata de persuadirnos como que, y no es tan malo, y es necesario. En el Uruguay se está trabajando ahora en la producción o en la proclamación de una nueva ley que tiene que ver con la eutanasia, ¿no? Yo no sé cuánto conocen esto y cuánto apoyan esta idea, pero cómo el enemigo trata de hacernos entender de que la eutanasia es necesaria, ¿no? Y la palabra es clara, que nadie con pensamientos persuasivos, así viene como la ley del aborto, que acá en Argentina todavía no está la ley, pero ya están trabajando en ello para producirla. Y tratan de persuadir a la gente de que es necesario, porque muchas mujeres, algunas mujeres, tal vez muchas mujeres, mueren en un aborto clandestino, mueren en un aborto. Así que el aborto es el problema. No es el problema el embarazo para abortarlo, sino el aborto. Y clandestino, claro, porque al no ser legal es clandestino. Pero ese pensamiento, esa persuasión, no importa cuántos cientos, miles y millones de chicos mueren en el mundo, pero hay una necesidad. Eso nos quieren hacer querer. Y así podemos decir con todas las cosas, inclusive con cosas con respecto a la fe. Ahora, ¿cómo está tu oído para escuchar la voz de Dios y que nos tire una voz de alerta para mantenernos firmes en aquello que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios? Te dejo esta reflexión, te dejo para que pienses en esto y que la palabra de Dios abunde en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos y oremos al Señor pidiéndole revelación. Oh bendito Dios, como dice el Salmo, que tú nos instruirás y nos mostrarás el camino por donde debemos andar. Que tú nos darás consejos y que velarás por nosotros. Te pido que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé en esta mañana, nos dé en este día el espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcamos mejor tu perfecta voluntad. Señor, encomiendo la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todos aquellos que quieren hacer tu perfecta voluntad para que sus ojos sean abiertos cada día a la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día disfrutando de la presencia de Dios, una presencia que te acompañará mañana y pasado y así cada día, porque permaneces en la palabra, escuchando su voz y entendiendo aquellas cosas que Dios quiere revelarte a través de su Espíritu. Amén.
Queremos darte las gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos, y te invitamos a que también te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que puedas compartir este video con algún amigo, con alguna persona que conozcas que necesite de la palabra de Dios. También te invitamos a que nos sigas en Instagram o también en Facebook, y que a través de las redes también podamos estar ahí, estar unidos y comunicarnos, que es tan importante en este tiempo, y también a través de las redes poder llevar un mensaje de salvación al mundo. Te damos muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.